Radio Estación compartiendo esto que dijimos que se llama Noizuma Piemonte. Bienvenida a toda la familia amiga que nos está escuchando y seguramente también ya nos empieza a ver por el streaming. Estamos en Radio Estación, estamos en el programa número 4 de la Asociación de la Familia Piemontesa de la Ciudad de San Francisco, compartiendo hoy mesa con 4 ejemplares titulares de la familia piemontesa. Estela Grifa, secretaria de la institución, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Mucho gusto de estar aquí, muy contenta. Perfecto, te arrimás más al micrófono. Saludamos también a un amigo, integrante de la comisión directiva, a Neville de María. ¿Cómo te va? Buenas noches, Neville. Buenas noches la gente, buenas noches ciudad. Buenas noches, piemonteses. Sí, señor, porque esto va en Gilpertit el Mundo, Ya, claro, Gilpertit. Exactamente. Claro. Y ahora vamos a presentar a nuestra invitada especial, licenciada en Historia, ella, profesora, investigadora, conocedora local. Título le puedo dar un montón. Simplemente Beatriz, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, Beatriz Casale. Buenas noches y bienvenida a esto que quiere ser un programa institucional y humilde para todo el mundo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Estoy realmente muy gratificada con este momento. Es lindo cuando uno se contacta con gente que conoce mucho, porque los que hablan son los otros y vos no hablás, ¿viste? Entonces es más fácil, ¿no? Es más fácil. Pero bueno, acá estamos comenzando esto. Vos sabés que mientras nos sentábamos miraba la chomba azul de Neville, la suya, la mía. A ver, Estela, ¿por qué esta chomba azul? Ya que, antes de arrancar con los que saben, ¿no? ¿Por qué estamos los tres vestidos iguales? Excepto la invitada, los tres estamos vestidos iguales y ocurriría lo mismo con cualquier otro miembro de la comisión directiva, porque es la remera o la chomba institucional que nos identifica como Asociación Familia Piemontesa de San Francisco, con la bandera del Piemonte y acá en el brazo la bandera argentina, la bandera del Piemonte y este símbolo que tiene los colores de la bandera italiana y que representa la unidad y la hermandad entre Argentina e Italia y los pueblos del Piemonte y los pueblos de acá de Argentina. Por supuesto, ¿no? Y antes de arrancar ya con todo el programa en sí, hay que destacar, Estela, que este sábado se nos viene la primera cena arriba, ya la tenemos arriba. Así es, este sábado 25 está la primera cena del año, bueno, con una muy buena venta de tarjetas, todavía ya mañana estamos cerrando, pero si esta noche alguno se decide que aún no ha comprado la tarjeta, puede comunicarse con cualquiera de los miembros de la comisión. Doy un teléfono, el mío por ejemplo, 1551-3636, para solicitar tarjetas y bueno, vamos a tener animación musical, es un encuentro de gente amiga, siempre resultan muy lindas, muy entretenidas, muy agradables las cenas. Seguro que sí. Bueno, decíamos, ¿no? Licenciada en Historia, ¿para qué le vamos a dar tantos títulos? Beatriz, historiadora, conocedora de las costumbres locales, regionales, conocedora de muchas cosas. Aquellas primeras familias que vos, porque y te tuteo porque antes me dijiste tuteame, sí, no hay problema. Tranquilamente. Las primeras familias que vos estuviste conociendo, haciendo historia. Contame un poquito de todo. Claro, acá sencillamente mirando nomás nuestros antepasados, pensar en los bisabuelos, en los abuelos nuestros. En el caso mío, los bisabuelos vinieron desde Piamonte. Había el bisabuelo Jorge había nacido en Carmañola. En realidad los 4 hermanos Casali nacieron en Carmañola, que queda en Torino, y ellos eran campesinos. Y bueno, en la época que ellos vienen, que es en la década del 80,
Italia ya había alcanzado la unidad, pero había económicamente un gran problema, una gran crisis en el norte, una crisis agraria muy fuerte, y ellos eran contadini, eran campesinos. Nosotros tenemos un documento que ellos se lo trajeron, que se ve que tenían que cobrar una deuda de una condesa, que se ve que habían trabajado para ella y no les había pagado. Nunca cobraron. No, o sea que la gran miseria fue una de las causas. Después mi abuelo Blas, hijo de Jorge, como en los años 1936, por ahí hasta los años 50, escribió sus memorias, y entonces cuenta que por qué también se decidieron a venir, porque se había desarmado la familia, habían muerto, mira. Claro, los padres, habían muerto... En una lucha interna, ¿no? No, ¿O en la guerra? Murieron, uno murió en Francia, no, y como no quedó nadie, entonces decidieron venirse. Y vinieron con la característica que vienen y que han venido muchos de nuestros antepasados, si uno se pone a investigar cada familia. Vinieron en forma escalonada. No vinieron todos juntos, porque los Casali, que habían hecho la guerra por la unidad de Italia, el abuelo Jorge era rengo, porque era herido de guerra, tiene medalla y todo por eso. Entonces, claro, ya eran grandes, en esa época eran como cuarentones y tenían familia. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron primero el solterón, porque total, si se perdía... Para ver qué pasaba. Bueno, entonces él viene en 1882. Mirá. Y después ya viene Bartolomé con su familia, en el 84, en el 85 viene Jorge con los suyos, y se instalan en la zona de Colonia Roca, o sea, cerca de Rafaela. Y ahí, bueno, trabajaban para otros. Entonces, porque vinieron con una mano atrás y la otra adelante. Entonces, hicieron un poco de plata y tuvieron la oportunidad de comprar tierras en la colonia que se iba a crear en San Francisco. Por eso ellos vienen y se instalan antes de que Iturraspe presente el plano al gobierno de Córdoba. Para los que por ahí agarran el programa y no están muy interiorizados en esto, cuando decís Beatriz 80 es 1880. 1882 José, 1884 Bartolomé y su familia, en el 85 Jorge y los suyos, porque mi abuelo Blas, el hijo de Jorge, ya tenía como 9 años cuando viene para acá. Por Claro. eso él pudo después escribir las memorias, porque se acordaba toda la odisea que pasaron los Casali. Sí. Llegaban a Roca, casi todos iban a Roca. Bueno, porque en el caso, perdón, de mis bisabuelos también se instalaron en Roca primero. es una cosa muy interesante de señalar que la colonización tiene leyes fundamentales, porque el Estado fue un Estado nacional presente que quería poblar las tierras y lo que se llamó producir en 1880 la Argentina moderna. Entonces, la ley nacional es de 1876, y lo mismo la de la provincia de Santa Fe, que son, junto con Entre Ríos, lo primero que se va poblando. Se va poblando primero esa zona y después ya van ocupando las tierras. Cuando vienen ya tierras santafesinas libres como para comprar, no. Entonces se va extendiendo la colonización hacia el este de Córdoba. Por eso nuestra colonización es hija de Santa Fe. Muchas veces nos preguntan a las instituciones, porque yo estoy en el Centro de Estudio Histórico y en el Archivo Gráfico, ¿por qué trabajamos con los historiadores de Santa Fe? Y porque somos los hijos de Santa Fe nosotros, si se quiere. Claro. Sí. Claro, está muy bien explicado. Claro. Claro, era un impulsor. y o sea, cuando después fue gobernador, ¿no es cierto?, ya había colonizado parte de Santa Fe y de Córdoba. Entonces, y de la generación de Iturraspe, muchos así. Entonces, nosotros, o sea, se viene extendiendo, donde había tierra como para adquirir, hacia el este de Córdoba, y ahí vienen desde, ¿no es cierto?, habiendo hecho un poco de plata como para poder venir Claro. en Santa Fe. Hicieron pie en Santa Fe. Sí, Claro. exactamente. Me parece que es algo generalizado eso, ¿no? Sí, Mis abuelos también, algo así. Primero trabajaban para terceros, a la réndita, como le llamaban en aquella época, porcentaje vendría a claro, ser. sí.
Y en los primeros años, claro, hacían un peso y ya empezaban a comprarse las herramientas de trabajo, el arado. Justo iba a preguntar eso, ¿cómo hicieron para comprar? Claro, los primeros años trabajaban de peón, más Sí, o sí, menos sí. generalmente fue así. Después, claro, como buen italiano empezaron a ahorrar pronto y empezaron a comprar caballos, comprar herramientas y alquilar un pedazo de tierra que habría por ahí cerca y empezaron a trabajar por su cuenta. ¿Qué se comercializaba? Claro, ¿Trigo, maíz? sí, y hay que señalar una cosa. Cuando vienen acá, 1886, en febrero del 86, o sea, 1886, antes de que se creara la colonia San Francisco, la colonia Iturraspe y la colonia Freire, que son del 9 de septiembre de 1886, claro, no estaba el ferrocarril. Entonces, ¿cómo hacían para adquirir lo que Neville dice muy bien? Iban en carro hasta Esperanza, porque Esperanza y Rafaela son anteriores. Entonces iban de esa manera hasta que después, ya 2 años después, con la instalación del ferrocarril, ya fue otra cosa. Pero al principio era, o sea, para adquirir los elementos a las localidades de la provincia de Santa Fe que ya tenían su historia. Ahora, Beatriz, que realmente qué odisea, ¿no? Estela, Neville, que tienen, digamos, antepasados que han llegado primero. ¿Qué odisea han pasado toda esa gente, no? Tremendo, cuando, por ejemplo, los primeros, algunas anécdotas que llegaron hasta mí, algún recuerdo familiar, cómo se iban construyendo las primeras viviendas, cómo iban durmiendo a veces bajo los carruajes, los primeros días, las primeras semanas, hasta que edificaban algo. De hecho, hay temas, hay canciones donde hablan de que durmieron en el terreno, abajo los Yo les carruajes. puedo contar una cosa que se trasladó de familia a familia. Cuéntenos. Por parte de mi mamá, porque yo soy Casali Bosco, trocero macera, o sea, propiamente propiamente legítima. No hay un alemán por ahí, ¿no? No. Bueno, por parte de los Bosco, ellos todavía más hacia el oeste de la provincia de Córdoba, cuando vienen, pero claro, los Bosco eran de la zona de Torino, y yo estuve, o sea, era como suburbio de Torino. Entonces la abuelita, cuando vino a la Argentina, se había traído en el baúl los papeles para empapelar la casa. La ilusión que tenía de venir a la Argentina, resulta que hicieron noche cerca de la villa en un rancho, arriba de la paja para dormir, el colchón era de paja, entonces de chala era, y Sí, entonces dice que la abuelita se sentó sobre el colchón de chala y lloró. Y sí. Y sí. Me imagino, ¿no? Que era- Las historias, Todos lloraban, de ahí el magún, Sí. el famoso magún, Claro. que hay Sí. tantas historias de que salían afuera de la casa y lloraban, o esa sensación, lo que se llama el magún en piemontés, que viene de ahí, ¿no? De Mi abuelo, historia por tan ejemplo, lejana. claro, se mudó de Mortero porque fue a Mortero porque tenía un familiar. Después vino a Josefina. Ahí nacieron 2 chicos. Es como dice ella, no tenían casa. Fabricaron los ladrillos para levantar una casa, ladrillos de barro, crudo, obviamente. Mientras levantaban los ladrillos, hacían los ladrillos y levantaban la casa, dormían debajo una chata, un carruaje con algunas lonas, y ahí sí pasaron meses tal vez durmiendo así. Sí, sí, sí. Inclusive es lindo recordar, porque ellos tenían su religiosidad. Entonces, ¿qué pasaba? Querían hacer una misa y no había cura, entonces el cura lo tenían que buscar en la Villa Concepción del Tío, porque era de los lugares de Córdoba lo más antiguo y donde estaba el cura. Entonces, ¿qué hacían? La misa al pie del carro colono, o de un espinillo, de un árbol autóctono, porque no había nada, estaba todo por hacerse, pero no dejaban de tener su fe. Por eso es tan lindo ver todo en la zona del oeste santafesino, el este cordobés, las capillas chacareras, Las capillas, que se claro, capillas de levantan campo. en reconocimiento.
Es muy de destacar el espíritu religioso de los piamonteses, y por eso, fíjate que nosotros recibimos hace poco a Idancer del Pilum, que es un grupo de baile de Torino que vino y que, bueno, afortunadamente mucho público nos acompañó, y la gente preguntaba qué era el Pilum, y justamente es esto de que debido al espíritu religioso que tenían estos piamonteses, y no todos podían construir una capilla, ¿no es cierto?, que generalmente se construía en cumplimiento de una promesa. Entonces el pilum es el pilar que se ponía en un rincón del campo, en la unión de unos caminos, por ejemplo, en un potrero, y se le añadía una imagen religiosa, se pintaba algo, y entonces en vez de una capilla estaba el pilum. Era algo más humilde, digamos. Ahora vos hablas de camino, pero no había caminos tampoco. De Ceres hasta la provincia de Buenos Aires era un solo campo, un solo potrero, de manera que después, con el tiempo, el gobierno de Santa Fe empezó a subdividir los terrenos y a armar los caminos, pero cuando llegaron los Casali, como dice la señora, ni caminos había todavía. No, eran huellas, inclusive lo que era el camino, el antiguo camino antes de la colonización, porque no podemos hablar, nosotros lo veíamos como un desierto, no era absolutamente ningún desierto antes de la colonización, sino lo que había era una población hispano-criolla, que era poca población y que fundamentalmente trabajaban con la ganadería, y lo que había era una huella, que era el camino que iba tomando por los ríos en los antiguos fuertes de la época colonial, y que pasaban acá cerca por Quebracho, o sea, iba lo que sería la ruta 19, pero iba más al sur, y era una huella, y después iba a Quebrachito, que era frontera, iba a Romero, que es Angélica, o sea, la ruta 19, pero más que iba tomando, y la zona donde iba tomando los cruces donde estaban los ríos. ¿Por qué? Porque estaba la fuente de agua, si no, ¿cómo iba a haber vida? Claro. Sí. Ahora, usted que es conocedora de todo lo que es la parte histórica, la parte local, regional, ¿hubo enfrentamientos, Beatriz, entre los, no hablemos de los indígenas, hablemos de los criollos, de los gauchos con los italianos? Hay mucho relato al respecto, porque ya en la época de, digamos, fuerte de la conquista, ya había terminado, pero cuando llegan los Casali, ellos vienen primero a mirar a ver cómo era la tierra. Claro. No firmaron así nomás el contrato. Entonces, ¿quién había antes? En la zona de la plaza estaba Alejandro Sema. Entonces, él fue el poblador, él con los mozos, los más antiguos, en la zona de plaza. Entonces, los Casali vinieron desde Colonia Roca y fueron, ¿qué tenía Sema? Un rancho. Entonces, dice que toda la noche se la pasaron hablando y haciendo proyectos y planes y demás. Qué bárbaro, entonces, ¿no? Y le preguntaban, ¿y qué pasa con los problemas que puede haber, claro, con la gente que vivía, de los malvivientes? Claro. Dice, sí, claro, había acá, porque no era todo pelado como es ahora, sino que era una zona plana, salpicada de montes. Claro. Pero había un monte muy extenso, que era el monte Capdevila, lo que era el monte de Luxardo, que era grande, muy grande. Y ahí se escondían. Entonces después, bueno, hubo muchos asaltos de colonos, y entonces el caso muy concreto que sabemos de la familia Gileta, o sea, hubo asaltos a la gente de campo, que terminaron mal. Claro. Entonces, ¿qué le dijo Sema a los Casali? Los alentó y le dijo, no, dice, no tengan miedo, porque dice, tengo unos perros bravos, dice, y tengo
el Winchester, y mi señora también sabe manejar las armas. Con eso sí, la Leonor Chalanino, con eso dice, los alejamos fácil. Así o sea que se defendían como se podía, ¿no? Y por parte de los Boscos yo tengo una anécdota que me contó mi abuelita, que mi abuelita vino, la abuelita era Macera de Bosco, vino muy grande, muy mayor, y ella me contaba, ellos eran de la zona ella había nacido cerca de Devoto, y entonces, y también se ve que habían estado por los campos, y entonces contaba, claro, por parte de la familia habían tenido 10 hijos, y bueno, el abuelito, entonces, ¿qué quería? Que fueran varones, porque el varón era el que le iba a ayudar en el campo. Sí, resulta que tuvo 6 mujeres y 4 varones. ¿Quién ayudaba en el campo? Las mujeres. Los muchachos siempre en el boliche. Entonces, contaba la abuelita que el abuelo había ido lejos a hacer la cosecha, y ella había quedado sola con los hijos. Entonces dice que una noche, una tardecita, llegan los gauchos a caballo y le pidieron permiso para dormir en el galpón. La abuela muerta de miedo con el asunto pero ¿qué le iba a decir? Sola y con los chicos. Le dijo que sí, pero no se durmió en toda la noche. Y si yo tenía como arma un cabo de hacha, y estuve de pie mirando qué es lo que hacían. Dice, a la mañana, dice, se pusieron con el fuego, tomaron mate, se subieron a los caballos y se fueron. Ahora, la gran satisfacción que han tenido, entiendo yo, los italianos, los primeros y los posteriores también, son la gran extensión de tierra que había. Acostumbrado en el Piemonte y en toda Italia a labrar 4 hectáreas, 2 hectáreas, 1 hectárea, encontrarse acá con cientos de hectáreas, yo creo que esa fue la inyección mágica que los llevó a hacer lo que hicieron. Porque cuando vienen los italianos ahora, les decimos, todos los italianos llegaron muy pobres, pero salvando la distancia y salvando todos están bien ahora. A los pocos tiempos, a los pocos años empezaron a comprar tierras, herramientas, animales, de manera que, y hoy los nietos de aquellos primeros italianos, laboriosos, son gente de un buen pasar, y ahora aparecen los profesionales. Esta es la generación de los profesionales, porque en aquel entonces profesionales no había casi ninguno. Y no, era muy difícil, las mujeres totalmente vedado a la educación. Porque, por ejemplo, la abuelita esta que me contó la historia del hacha, la abuelita Macera, ella, lo que más le gustaba era leer el diario. ¿Y sí? Pero claro, ¿qué estudio había tenido? No, ella, entonces, cuando podían, que no era época de cosecha, iba al colegio Arroyito. Pero hizo poca escuela. El abuelo Blas Casale había hecho 2º grado. Sí, claro. Pero eso pasó no solo a los abuelitos, hasta la generación de los padres nuestros. En general, muchos sí ya mandaron a los hijos a estudiar, ¿no es cierto? O sea, los abuelitos a lo que serían nuestros padres. Pero en general, esa generación estudió unos grados, a lo sumo terminaba el primario, de ahí no pasaba. Y iban a clases, yo me acuerdo que mi papá decía que primero había que hacer los trabajos de campo, recoger, hacer todo lo de la cosecha, y recién después venía las clases. Y el otro problema muy serio con el que se encontraban era que no sabían hablar el español, no hablaban el castellano, porque su lengua madre era el piemontés, en la casa se hablaba piemontés, pero no solo la generación de los que vinieron, la generación después, hablaban todo en piemontés. ¿Vos sabés que en la escuela aprendieron el castellano? Mi caso es diferente. Es distinto. Muy distinto, eso yo lo traté en un artículo, porque no, el abuelo Blas era fuera de serie, porque él, que hizo nada más que 2º grado, sabía bien el valor de la educación. Entonces, nunca les habló en piemontés a los hijos. Mira. Claro, pero es excepcional. Por eso fue excepcional. Mi abuelo, mi papá no sabía hablar, las tías menos. En cambio, el tío Lito, Ángel Blas,
sí tuvo que hablar porque él, como era comerciante, viajante y demás, todo aquel que tenía una relación así tenía que saber, porque si no, no se podía entender con los que iban a comprar. Entonces, y el abuelo, me acuerdo que los mandó a la escuela y yo tuve una foto de Linda de mi papá en la escuela, y resulta que un día, bueno, el abuelo había ido al centro, había ido a La Palma a traerle las masitas a la abuela, y entonces viene de vuelta y dice, sí que te vas a poner contenta. Era el año 1927. Dice, porque van a poner una escuela para mandar a los muchachos. Y fueron de los primeros alumnos de los maristas. Claro, mira. Y los maristas que tenían internado y todos, como el Colegio de Inmaculada y demás, era justamente porque ¿qué hacían los hijos que vivían en los pueblos, que vivían en el campo? Traerlo y dejarlo. Claro, no tenían sino cómo ir a la escuela. Es que en el campo las escuelas realmente provinciales o nacionales aparecieron bastante después del 1920, Sí, ¿no? las escuelas estaban en las capillas. Las capillas. Claro. Pero eran particulares. Eran particulares. Claro, particulares. No eran que no tenía tampoco un título académico. Eso te iba a preguntar. Los maestros no tenían un título académico en sí, pero generalmente en muchas familias ocurría que a lo mejor, supongamos, el varón que tenía algún problemita de salud o algo y no era tan apto para trabajar en el campo, estudiaba un poquito más y ponía una escuela. Así entonces asistían los de los campos vecinos, y que esas escuelas fueron las salvadoras de que en la región de que pudieran estudiar los niños del campo. 21:04, estamos en Radio Estación, estamos en Nui Summa Piemontés con Estela Grifa, secretaria de la institución, con Beatriz Casalis, hablábamos hace un rato, todo lo que conoce de la investigación, y con Neville de María, que ya lo vamos a todavía no habló demasiado Neville, así que ya lo vamos a hablar también. Vamos, Alejo, a un pequeñísimo corte, después con la gente que nos ayuda, y antes del tema, ¿o querés pegar el tema? Pegamos el tema, pero antes le quiero preguntar a Estela, yo tomé un tema hoy que se llama Piemontesina Vela. Ah, qué lindo. Siempre pegamos un temita, después tenemos una sorpresita, pero mientras tanto pegamos un temita. ¿Qué es la Piemontesina Vela, ese tema? Que bueno, acá en este caso lo va a cantar un grupo, Il Girasoli se llama, pero ¿de qué habla la Piemontesina En realidad el tema es en italiano, no es en piemontés, pero hace alusión a una jovencita del Piemonte que está enamorada de un estudiante de medicina, y se encuentran siempre en el Valentino, que es el parque muy lindo de Torino. Y cuando él se recibe, él debe irse y la debe dejar, porque debe ir a trabajar, volver a su ciudad, a su pueblo. Y bueno, entonces él le dice que no lo olvidará nunca, que siempre recordará los días hermosos que pasaron cuando se encontraban en el Valentino. Es un lindo tema, es hermoso, además de ser triste si se quiere, pero es un tema muy alegre. Corte institucional, la gente que nos ayuda, y Piemontesina Vela con Il Girasole. No te vayas, no te vayas, que ya volvemos con la segunda parte de Nui Summa Piemontés. Actualizás el celu, actualizás las apps. Este otoño 2026, nosotros actualizamos tu energía. Radio Estación FM 102.5. Otoño 2026. Aunque suene imposible, somos una versión mejorada. Como vos. Noticias en tu radio. Provinciales. Fue a una estación a comprar un bidón de nafta y se prendió fuego. La encontraron calcinada. El cuerpo fue hallado en una calle de Villa Allende durante la madrugada. Investigan sus últimas horas y aún no fue identificada. Locales. La guerra en el Medio Oriente impacta en San Francisco.
La escalada del conflicto en Medio Oriente ya tiene repercusiones directas en la economía local. Una empresa exportadora de San Francisco se vio obligada a modificar su esquema logístico para poder cumplir con sus envíos de alfalfa hacia países árabes. La nueva estrategia consiste en evitar el paso por el Golfo Pérsico. Ahora la carga se descarga en puertos del Mar Arábigo y desde allí se traslada por vía terrestre hasta destino. Fueron las noticias en tu radio. Visita www.radioestacion.com.ar. Bon Automotores, la esquina Fiat en San Francisco. También multimarca Jeep, Nissan, Peugeot, Volkswagen, Renault y los eléctricos híbridos BYD. Bono Automotores. Iturraspe 1602, esquina Pueyrredón, San Francisco, Córdoba. Teléfono 03564 425497, WhatsApp 3564-583806, redes Bono-Automotores. Cocinas Florencia, hornos y anafes a gas e inducción. Cocina gas, eléctricas y semi-industriales. Planta industrial Santiago Pampilone 4486, San Francisco, Córdoba. Toda la información en www.cocinasflorencia.com.ar y en redes sociales. Encontrar los productos Florencia en los principales negocios de artículos del país. Estudio Gileta y Asociados. Estudio jurídico, contable e inmobiliario. Teléfono 03564 423233 y 421303. WhatsApp 3564 617264. Boulevard Sáenz Peña 1967, San Francisco, Córdoba. Visita la página web del estudio www.estudiogileta.com.ar para mayor información. Mama Pasta, pastas caseras hechas a mano, frescas y llenas de sabor. Pastas, ensaladas, fiambres, tortinos, postres. Salta 2152, San Francisco, Córdoba. Pedidos por WhatsApp al 3564-359268. Redes sociales @mamapasta.sf. Parque Industrial, Logístico y Tecnológico San Francisco. El parque pyme más importante del interior del país y en una ubicación estratégica en el centro de Argentina. Con acceso sobre las rutas nacionales 158 y 19. Teléfono 03564 439726 y 439727. Toda la información en www.parqueindustrialsanfrancisco.com y redes sociales. Addio bei giorni passati, mia piccola amica, ti devo lasciare. Gli studi son già terminati, abbiamo finito così di sognare. Lontano andrò dove non so, parto col pianto nel cuore, dammi l'ultimo bacio d'amore. Non ti potrò scordare, Piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere passate al Valentino, col biondo studentino che ti stringeva sul cuore. Totina, il tuo allegro studente di un giorno lontano e adesso dottor. Io curo la povera gente ma pure non riesco a guarire il mio cuore. La gioventù non torna più, quanti ricordi d'amore a Torino lasciato il mio cuore. Non ti potrò scordare, Piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere passate al Valentino, col biondo studentino che ti stringeva sul cuore.
Tu cuerpo pide descanso. Pero tu corazón pide éxito. En San Francisco, Radio Estación, otoño 2026. Nosotros damos todo. Volvemos al piso entonces de la 102.5 con esto que dijimos que se llama Noizuma Piemontés, un programa institucional de la familia piemontesa de nuestra ciudad. Estela, retomando un poco todo lo que hablamos, se habló mucho en off también. Contame un poquito. Arrimate sí al micrófono. Sí, estábamos diciendo recién que así como a nosotros nos interesa saber la historia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, Beatriz contaba la riquísima historia de los Casalis, de los que vinieron. Y así, claro, de los que vinieron, ¿no es cierto? Y todos tenemos, como José siempre dice, que acá en San Francisco y en la zona de la Pampa Gringa debe haber muy poca gente que no tenga, aunque sea uno de los 4 abuelos, que sea de origen piemontés. Bueno, entonces, así como a nosotros nos interesa muchísimo saber, y los que hemos tenido la suerte de poder viajar y conocer los lugares de origen, los pueblos de donde ellos venían, bueno, ha sido una emoción muy grande todo eso. Los italianos en general, pero los piemonteses en particular, hablo de ellos porque los he tratado mucho, tienen también mucho interés en conocer acerca de estos inmigrantes que se ubicaron en la Pampa Gringa y que se quedaron acá. Ojo, que algunos volvieron, venían a hacer la cosecha y se volvían. ¿Hacer la América? Claro, pero venían a trabajar como inmigrantes golondrinas, hacían una cosecha, juntaban un dinero y se volvían. Y otros se quedaron, ¿no es cierto? Y sus familias permanecieron acá. Y ellos están haciendo muchísimos estudios sobre estos temas. Y, por ejemplo, una de las personas que nos visitó, hará 2 años más o menos, o 3, fue Eugenio Goría, el cual hizo un trabajo para una tesis doctoral muy interesante sobre los piemonteses que vinieron a la Pampa Gringa. Y entre las personas que entrevistó y lo acompañaron en recorriendo lugares, está Neville, así que él nos puede contar. Sí, bueno, todos los italianos que vienen acá se asombran de los apellidos que hay acá en la ciudad y en la zona. Generalmente los que vienen no solo visitan San Francisco, que es la cuna de los piemonteses, sino que visitan pueblos vecinos, que la misma idiosincrasia, la misma categoría de gente, de modo que se asombran. Por ejemplo, yo lo llevé a Eugenio Goría a visitar el cementerio nuestro. Claro, cuando entramos y ve un panteón al lado del otro con nombres propios de Italia, es lo mismo que entrar a un cementerio de Italia que entras acá. Y si miramos bien el cementerio nuestro, hay 2 panteones grandes que no son de familia italiana, son árabes. Y dice en italiano, en piemontés, riéndose, dice, mira, todos nosotros estamos acá, todos nosotros. Ah, pero custi un pa di nostri. Quiere decir que estos no son de los nuestros, porque son árabes. Pero si no, te fijas, es todo italiano. Y yo cuando estuve también en Europa, en Italia, fui a buscar donde nació mi abuelo. Claro, yo soy de María de apellido, habrá 20 tumbas de María, y obviamente todos italianos, claro. Y sí, la guía, recuerdo haber visto la guía telefónica de Cunio, de un pueblo de Cunio, de Saluzzo, la guía telefónica de Saluzzo, que la pedí cuando todavía era en el año 2010, cuando todavía había teléfonos fijos en todos lados. Era como mirar la de San Francisco. Claro. Era impresionante, daba impresión. Uno empezaba en Ahora, ¿eso no te ponía piel de gallina? Piel de gallina, sí. Yo puedo contar una cosa diferente. Sí, contá. Yo estuve, varias veces en Torino, y en Carmañola.
Y ahí, bueno, ya mi tío Lito se había contactado con Giacomo Casali, que yo creo que no éramos parientes, pero nosotros nos consideramos parientes. La hija decía, tenemos con mis primos, con ella, los mismos ojos. Bueno, la cuestión es que un día, la última vez que fui, el Giacomo me dice, te voy a llevar a un lugar. Llovía, así que fuimos con la umbrella, con el paraguas. Y entonces, la reina le dice, ¿pero dónde llevas a esta chica? Dice, al cementerio, ¿a dónde va a encontrar a los parientes? Y me llevó a un lugar, se llama Caramaña. Y bueno, todos los apellidos como si fueran los de acá. Pero me dice, próximamente todo esto va a ser árabe. Ay, sí, sí. Porque hubo una generación... Y por la inmigración que tienen. Actual. Claro, sí. Claro. Sí, es una cosa, bueno, lo loco que tiene esto, ¿no? Del mundo de la inmigración, uno para un lado, uno para el otro, de acá para allá, ¿no? Españoles también habrá, seguramente. Acá va a haber muchos de otros países. Lo lindo que tenemos de todo esto es que uno lo puede palpar, ¿no? Estamos en una época donde podemos palpar todavía gente que habla como nuestros nonos, como nuestros abuelos, y gente que actualmente ya es muy distinto todo lo que fue aquel Piemonte que traías a colación, Beatriz, y al Piemonte actual, ¿no? Totalmente tecnificado, totalmente deportivo, un Piemonte donde se están tejiendo las mejores cosas de Italia, se están tejiendo en el Piemonte hoy, otra vez, tanto en lo deportivo como en lo institucional, también en lo que es la parte gastronómica, por ejemplo. Eso pasó para acá y quedó, ¿no? También, Beatriz. Sí, y hay una cosa importante que lo veíamos cuando hacíamos el curso de piamontés con Ana Filipa. Veíamos el tema de qué pasa con la lengua, porque los piamonteses nos miran mucho porque nosotros hablamos un piamontés antiguo. Mira. Tenemos el piamontés del siglo XIX, mira, el que trajeron los abuelos. Entonces el piamontés ya fue mutando. Claro, tiene muchas palabras de inglés, tienen muchas cosas. Digamos, se modernizó con la actualización que tiene el mundo. Entonces nosotros no ese curso no lo seguimos, nosotros nos quedamos con aquello. Por eso los estudiosos vienen a estudiar no solamente sobre los que vinieron, sino el tema lingüístico. Les llama muchísimo la atención esa situación. Mira, ya que escribiste tanto, que escribiste mucho, escribiste varios libros, ¿alguno te movilizó de una forma especial? Y sí, el que hice con María del Carmen Ferrero, que trabajamos la historia de la Asociación Familia Piemontesa San Francisco. Ese vamos a hacer un programa especial. Bueno, dale, porque ahí nos encontramos a nosotros mismos. Ese lo vamos a hacer un programa especial. Ahí nos encontramos y fue bien. Muy emocionante. O sea, te movilizó emocionalmente, sí, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que la estamos pasando lindo, ¿no? Una charla de las canciones también, seguimos cantando las canciones de los abuelos. Claro. A ver, para. A ver, ¿quién canta? Porque yo sé que Neville algo canta. A ver, vamos a hacer a capela, vamos a hacer a capela. No. Vamos, a ver, cántame un poquito a capela, dale despacito. Un vasito de vino. Tranquilito. Claro, con vino, con un fernet, con algo que te alegre. No, a ver, los piemonteses siempre fueron alegres, ¿o no? Era farra las que hacíamos. Cantar y vino. Con los italianos era una farra. No sé si tendrás algo tipo valsecito, pero en solamente en instrumental de fondo. Nada más. ¿Cómo te largas? Lárguelo usted. ¿Te parece? Lárguelo, a ver. Parece? Vamos a escucharlo a Neville de María, ya que fue metiendo... Porque ella habló de léxicos antiguos. Sí, sí. Y yo también, las canciones que todavía aún cantamos ahora,
ya no se canta virtualmente, pero hace hasta algunos años nosotros la cantábamos, los padres. Bueno, la cantata piemontesa hace canciones. Hace canciones. Sí. No, en lo que él se refiere es esta. A ver. Que dice así: a Torino hay una rosa blanca. Dice así: a ver. a Turin una rosa bianca una fiada maride, sua mamma che la pentenga con il pento da lì d'argent. Mamma mia, dammi 100 lire che in Italia io voglio andare. 100 lire ti darò, ma l'America no. No la quería mandar. No, la mamá no quería que viniera. Que viniera a América, claro. Es mucho más larga. La hija le pedía ella pedía plata para venir a América. Pero ella, la madre, no quería. ¿Cómo? La hija se va a América. Sin embargo, los hermanos al lado le decían: mamá, déjala ir. Después la canción habla de que se vino la chica, pero vino en el Mafalda, y el Mafalda se profondó, dice la canción, se hundió. Y entonces la mamá dice: bueno, pescatori que pesca al mare, la mia figlia voglio pescar. Claro, mirá qué emocionante, sí, bueno, ¿no? Es larga la canción y es interesante, sí, es linda. Y como eso debe haber muchísimos canciones, ¿no? de la época cuando nosotros éramos jóvenes, montones. Y bueno, algún día vamos a tener que hacer algo. Se pone interesante cada vez más, una cenita, cuando vienen los piemonteses y demás. Y hacemos un streaming acá nuestro compañero Estela, hacemos streaming, los que con vasito en mano canta y va hacemos streaming en vivo, claro. Sí, hacemos streaming sabe en vivo. muchas canciones, yo doy fe porque lo he escuchado. Muy alegres, muy lindas canciones. Ustedes saben que ya son las 21:25. Pasa volando. Es una cosa de loco. Me gustaría, ya que te tenemos aquí, va a ser el primero, pero no va a ser el último, porque vamos a venir, vamos a hablar de los libros, vamos a hablar de otras cosas también, de a poquito. ¿A qué te gustaría referirte hoy en los últimos 3 minutos que tenemos de programa, acá en este programa? Y yo pienso que es lindo que se animen los jóvenes a participar, porque ellos son los herederos de todo esto. Tenemos que convocar necesariamente a la juventud, ¿no? De hecho, la familia piemontesa, metiendo diversas actividades, muchísimas actividades que están hoy en auge, que se están haciendo, tanto sea deportiva como institucional, como técnicas, tecnológicas, digamos, para establecer un contacto con el Piemonte actual. Exacto, con el Piemonte sin joven. Olvidar todo lo anterior, manteniendo todas las raíces, las costumbres, la gastronomía, todo, pero hacer un acercamiento bien real al Piemonte actual, y ahí es donde los jóvenes entran a tener un rol muy importante. Vamos a estar atentos. Hoy es 22 de abril, miércoles. El próximo miércoles, Dios mediante, vamos a estar con algo muy especial. Primero, vamos a decir cómo salió la cena. Exacto. Tenemos la cena ahora el sábado, Recordamos entonces la cena, 15 51 36 36, el teléfono por si alguien todavía esta noche se le ocurre de participar, que va a estar realmente interesante. Y bueno, sí, el miércoles que viene vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar también un poco de lo que fue la asamblea institucional de la FAPA allá en Mar del Plata, vamos a hablar un poquito de eso también, y a la colación de lo que hablábamos recién. ¿Viene Ana entonces? Probablemente pienso que vendrá Trocero. Sí, mira. Capaz que venga Trocero. Estamos tratando de que venga Trocero, y si no, que nosotros no adelantamos invitados. No spoilamos. Y bueno, después tenemos que hablar, haciendo colación a lo que decía Estela recién, al deporte. Va a haber un
un gran evento de arquería acá en San Francisco, donde la familia piemontesa está involucrada también, así que vamos a traer a estos chicos para que nos expliquen un poco qué es la arquería, cómo funciona la arquería, por qué la familia piemontesa está en arquería también, y eso viene a colación de lo que hablábamos antes, para integrar a la juventud, a la familia, a nosotros, a que venga a compartir. Crear disciplina, y a una crear tradición disciplina. muy piemontesa, que es la arquería. Claro, me entero yo después de que de muchos años, ¿no? Sí. De muchos años. Estimado Neville, nada, saludarte, agradecerte. Sé que no fue fácil para vos. Me quedó una estrofa todavía ahí, pero la vamos a dejar para la próxima. La verdad que ha sido un gusto tenerte. A ver, expresando un poco los conocimientos, y cuando hablaste del cementerio, que en su momento me dijiste, se podrá mencionar, ¿por qué no? Si ahí están todos nuestros antepasados, todos nuestros nombres, todos nuestros apellidos, ¿no? Así que muchísimas gracias por compartir. Gracias por avisar, por invitar. Gracias. Por ahí no le gustaba mucho la idea, ¿no? Pero bueno. Profe. No le gustaba mucho la idea. Profesora Beatriz Casales, nada, escuchamos con atención muchísimas de sus cosas, que sabemos que hay muchísimo más, pero bueno, de a poquito vamos a ir mechando algún relato de esos, algunas anécdotas. Por lo pronto, agradecerle infinitamente que haya venido con nosotros, ¿no? Porque es muy lindo poder rescatar las raíces y difundirlas. Así que muy agradecida. No nos queremos quedar con aquel Piemonte de nuestros nonos. Queremos que ese Piemonte nos acompañe al Piemonte actual, y para eso necesitamos historiadoras como usted que nos digan cómo fue, y gente como de pronto Estela Glifa, que también nos ha hablado de muchas cosas actuales. ¿Qué es lo que piensa la gente que está allá? Así que nada, muchas gracias, Beatriz. Estela, nada, hoy le vamos a mandar saludos a nuestro presidente, don José Luis Vaira, que nos estuvo acompañando acá, y que bueno, en aquel momento fue uno de los que me dijo, déjame, Raúl, voy a ver si lo puedo hacer, y ya estamos en el 4º programa, ¿no? Gracias a todos ustedes. Es un sueño concretado, hecho realidad, bueno, de poder expresarnos, tener ¿no? medio de comunicación. Así que nada, Estela, un gusto, por supuesto, siempre las puertas están abiertas, y cuando quieras aportar algo, sabés que podemos estar. Y esta radio es muy convocante, porque yo he venido varias veces por el tema de las instituciones en donde estoy. Seguro. Así que muy agradecida. ¿Con qué nos vamos, Beatriz? No sé con qué nos vamos. Con la promesa. Como yo voy a decir, voy a dar un pie para cuando vengamos por el libro. Sí. La historia le vela. Sí. Fa piacere ¿Ves tú que te la cuenta? Ahí está, qué lindo. Sí, claro. Queremos, sí. ¿Cómo? Sí, queremos, sí. Así que cuando haya que contar esa historia la vamos a tener acá. Bueno. Muchísimas gracias. Alejo, nos estamos yendo en este miércoles 24 de abril, programa número 4. Quien te habla, Raúl Pacioletti, te dice muchísimas gracias. Esto fue Noi Suma Piemontei. Noi Suma Piemontei, Después de analizar miles de datos, hemos